Pues como estáis viendo, hoy nos salimos de la norma, hoy vamos a divertirnos un poco, vamos a sacar una cosa que rompe un poquito con lo normal del canal, ya sabéis, un helicóptero radio control, este F-09, que es una réplica a escala de los Black Hawk que se utilizan en la Guardia Costera en Estados Unidos. Impresionante el nivel de detalles que tiene, pero es que aparte es un helicóptero con motores sin escobilla, con flujo óptico y sí, con GPS, retorno automático, con formas para poder hacer alguna pirueta, voltereta 360, posibilidad de volarlo boca abajo, y es un helicóptero que para la gente que no ha volado nunca uno, tiene una experiencia impresionante con él. Es súper divertido. Aparte, viene con sistema FPV por si queremos instalárselo, volarlo con unas gafitas FPV y es increíble lo bien que funciona. Me lo he pasado realmente increíble, así que quédate a ver el vídeo porque seguro que te va a interesar un montón y siempre hay que cambiar un poquito. Ahí lo veis, el mando de control, fácil de cambiar entre el modo GPS, el modo de flujo óptico, modo automático, no tiene modo acro, eso sí, pero es que es un helicóptero muy hecho para la gente que quiere empezar. Eso sí, 400 y pico euros, pero ya os digo que es brutal. Pues como habéis visto, hoy ha tocado algo totalmente diferente, no es un dron, sí es un RC, un helicóptero radio control. Este Black Hawk, este Yuxian F9, vamos a dejarlo así, a secas, porque es YZXJHPTA, no sé qué, no sé cuántos, que nos podemos tirar toda la vida para contarlo. Ya estáis viendo que es un helicóptero con todo lujo de detalles, pero es que aparte tiene unas funcionalidades realmente impresionantes. Flujo óptico, o sea, increíble en un helicóptero. Giroscopio, o sea, mantiene la verticalidad, no es uno de estos acros que a la mínima lo has volcado y lo has estampado cuando no tienes ni idea, y es que es un helicóptero perfecto para la gente que quiere empezar, para la gente que se quiere soltar, que aparte viene con una cámara FPV que podemos utilizar con cualquier gafas FPV que tengamos de las analógicas, que ahora la enseñaré. No lo he probado con las gafas porque no sé qué narices he hecho con las mías, las tengo que buscar. La próxima vez que salga a volarlo le pondremos la camarita y veremos qué tal se puede pilotar en FPV este helicóptero, así que hoy hemos estado probándolo, trasteando un poquito, en un día que hacía algo de viento, que yo pensaba que me iba a costar más poder volarlo perfectamente, pero se ha comportado increíblemente bien. Lo vais a ver todo el vuelo en exterior, tiene acrobacias también, podemos volarlo totalmente boca abajo, y una de las cosas muy buenas que tiene es que tiene GPS, retorno a casa automático, o sea que si no eres muy ducho, si te lías un poco con él, le das al vuelta a casa y como tiene GPS lo vas a traer fácilmente. Así que como no quiero hacer muy largo el vídeo ni os quiero aburrir, vámonos al campo de vuelo. Eso sí, se me olvidaba, motores sin escobillas, que está increíble para la durabilidad y la potencia de este helicóptero, que os dejaré el enlace de compra aquí abajo en la descripción. Así que vámonos al campo de vuelo, que es donde os va a gustar a todos ver cómo se desempeña este F9. Como estáis viendo, es impresionante la estabilidad que tiene un helicóptero que viene tanto con flujo óptico como con GPS. Muy fácil mantener la posición, muy sencillo volar para la gente que nunca ha volado un helicóptero, porque volarlos en modo acro es bastante difícil, pero es que aparte tiene un montón de funciones. Incluso lo podemos volar boca abajo, hace una pirueta 360 grados, se pone totalmente boca abajo hacia el lado que tú quieras hacerle. Como estáis viendo, el mando de control muy fácil de manejar, tenemos los switch que nos permiten cambiar entre el modo GPS, modo de flujo óptico o el modo sin ningún tipo de sistema de posicionamiento. Podemos volarlo tanto en modo automático como en modo manual. En el automático, como es lógico, es bastante más rápido, y el más lento es cuando lo volamos en flujo óptico. Cuando volamos en GPS es bastante más rápido y aparte nos da ese plus para poder volarlo boca abajo, que ahora un poquito más adelante vais a poder verlo.
Me ha encantado, es súper divertido, súper fácil de poder pilotar este helicóptero, en el cual vais a poder hacer bastantes cosas con él, aparte de que le podemos colocar una cámara FPV para volarlo con nuestras gafas FPV a 5,8 GHz en analógico, ponerle una luz en la parte frontal, que todo eso nos viene en el pack. Ya os digo que os dejo el enlace de compra de este helicóptero aquí abajo en la descripción y es súper pero súper divertido. Cambias un poquito, lo puedes volar en FPV e incluso podríamos ponerle alguna cámara deportiva para poder grabar algo con este helicóptero radiocontrol. Según dice la marca, aproximadamente sobre los 350 metros de alcance, ¿de acuerdo? Yo no lo he llevado tan lejos, porque a esa distancia, como aquel que dice, no hay quien lo vea, y no lo estaba volando en FPV. Pero bueno, que sepáis que tenéis la posibilidad de llevarlo hasta los 350 metros. Yo me imagino que hasta 300 metros lo podremos llevar y ya estáis viendo cómo vuela boca abajo tranquilamente sin problema ninguno. Eso sí, mucho cuidado si lo vais a volar boca abajo, porque tener en cuenta que se invierten totalmente los controles. No tiene nada que ver volarlo boca abajo que boca arriba. Cuando le demos hacia arriba irá hacia abajo al switch de potencia al izquierdo. Si le damos hacia abajo al stick izquierdo iría hacia arriba, y la derecha sería izquierda y la izquierda sería derecha, adelante atrás y atrás adelante. Tenerlo muy en cuenta si le vais a dar la vuelta. Ya estáis viendo qué estabilidad tiene, sobre todo cuando lo volamos en modo GPS. Es impresionante lo que se puede disfrutar con este tipo de helicópteros. Yo hacía tiempo que no me divertía tanto, me encanta, ya sabéis, la gente que seguís hace años el canal, que hemos sacado aviones, hemos sacado más helicópteros, coches radio control, que de hecho, a ver si traigo alguno dentro de poquito, que tengo ganas de pillarme alguno de la marca WL Toys, que van muy, pero que muy bien. Tengo pedido de hecho uno y ya os enseñaré algún vídeo que podemos hacer con él y con los drones y alguna que otra camarita para que tengáis recursos a la hora de subir a vuestras redes sociales. Pero ya estáis viendo todo. Es que tiene unos detalles impresionantes que cuando lo ves de cerca, cuando lo acercas con la cámara, parece un helicóptero de verdad. O sea, es increíble lo bien que lo podéis volar. Espero que os haya gustado el vídeo. Mil gracias a todos por estar ahí detrás de la pantalla y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el canal. Recuerda, suscríbete, darle a la campanita para no perderte ningún vídeo de todos los que van a venir, con consejos, con planos para hacer con nuestro dron, con mantenimiento para los drones, tipos cómo aprender a poder volar bien con tu dron y probando todos los drones que van saliendo nuevos al mercado. Tengo pedido el nuevo The Flip Fight Mini, que es un dron que no llega siquiera a los 200 euros, menos de 250 gramos, que pinta realmente bien, pero que veremos dentro de poco en el canal. Hasta un próximo vídeo, compañeros y compañeras. I'm a game changer.